Bueno, hermanos, gracias por sintonizarnos en punto de las 7:30. Vaya conmigo a la escritura y por supuesto continuamos con nuestro estudio de la epístola a los Gálatas y hoy vamos al capítulo 5, versículos del 22 al 23. Quiero decirles que esta es una de las porciones que más me gustan y que vamos a hacer, creo, el mejor consejo que la Biblia nos puede dar en la unión del estudio del jueves pasado, en el cual hablamos acerca de los frutos de la carne, qué es lo que las pasiones de los seres humanos nos empujan a cometer o a caer en pecado. Y ahora viene la contraparte, vamos a estudiar qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer en el ser humano para poder contrarrestar las fuerzas de la carne. Y eso es lo que vamos a enfocarnos en los próximos dos estudios. Vamos a partir en dos del estudio del fruto del Espíritu, porque vamos a ir analizando parte por parte cada una de sus virtudes, y esto pues nos hace un estudio muy largo, así que el próximo jueves continuaremos con la parte 2. Gálatas 5, 22 a 23 dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta lista contrasta directamente con las listas de los pecados que tocamos el jueves anterior. Si usted no pudo escuchar el estudio anterior, sería súper importante que lo pueda escuchar. El título era El menú de pecados que nos alejan de Dios, que es el preámbulo para ver esto, que es el menú de las cosas del Espíritu que nos unen a Dios. Y esta es la manera en la cual usted y yo vamos a tener que guerrear. Esta es la contraparte, es el contrapeso para poder ser exitosos en la vida cristiana en el tiempo que nosotros estemos acá conectados. Así que vamos a hacer este estudio. Por Mateo capítulo 7, versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Se pregunta el Señor en ese versículo de Mateo 7, 16. Y eso es exactamente a donde va enfocado esta ilustración que Dios quiso darnos a todos nosotros, llamando el fruto del Espíritu. Y es para que ustedes y yo podamos tener una mejor comprensión de lo que está pasando espiritualmente dentro de nosotros y qué es lo que deberían ser las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces Dios decidió darle una ilustración, como que es un fruto que sale de un árbol, y esa es la práctica que él usó. Entonces dice en esta postura de Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis, sean buenos o sean malos. Volviendo de nuevo a nuestro versículo, el primero que vamos a estudiar es en 5:22, más el fruto del Espíritu. Nos vamos a enfocar en esa palabra fruto, que viene de un griego, por supuesto, carpos, producto de cosecha que se obtiene de plantas y árboles, siega o cosecha, es lo que quiere decir la palabra carpos. ¿Y cómo podemos aplicar esto ya en la vida diaria? ¿Cómo se hizo la aplicación de la ilustración de Dios? Y es la persona que ha nacido de nuevo, es la persona que dio el paso de fe para permitir que el Espíritu de Dios controle su vida. Para aquellos que tal vez nos sintonizan y no saben cuál es esta dinámica, para que el Espíritu de Dios pueda entrar a su corazón, usted le tiene que autorizar, tiene que darle el password, tiene que darle la llave de acceso, tiene que darle un link al Espíritu de Dios para que pueda entrar a su vida. Si no, él permanece nada más en los alrededores. Y a través de la fe, declarando la fe en el Señor Jesucristo como Salvador, y la fe que tenemos en su resurrección y perdón de pecados, es la manera en la que usted le va a dar esa llave, ese link al Espíritu de Dios para poder entrar a su vida. Entonces, después de que el Espíritu Santo ha entrado a manejar nuestra vida, eso tiene que verse reflejado en algunos cambios. Por ejemplo, en algunos cambios. Va a verse reflejado en muchas otras cosas, pero si yo era impaciente, Dios me va a llenar de paciencia. Si yo tenía odios y rencores en el corazón y Dios me ha logrado sanar esa parte de mi vida. Si yo era glotón, si yo era vicioso o lo que sea,
la unción, el gobierno del Espíritu Santo va a empezar a hacer cosas en nuestra vida y eso nos va a hacer rendir fruto. Y eso es a lo que se refiere. Debe tener el fruto del Espíritu en su vida como resultado directo de su nuevo nacimiento y de la regeneración que hay al momento de que la presencia de Dios entre a nuestra vida. Por la fe en Jesús. Se verá por medio de las 9 virtudes. Nosotros hemos hablado de 9 virtudes que las hemos leído en esta porción y deberá ir siendo progresiva a medida que la persona, el nuevo creyente, va madurando espiritualmente. Entonces la obra del glorioso Espíritu Santo en la vida del creyente, va haciéndose más y más fuerte. Es un resultado que va ligado al nuevo nacimiento. La palabra de Dios dice también, y me gustaría que me acompañaran a Colosenses capítulo 1, versículos del 5 al 6. Colosenses 1, del 5 al 6, dice la Biblia: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y ahí es a donde está esto ligado, el fruto del Espíritu Santo, el desarrollo del gobierno del Espíritu de Dios en nuestra vida va ligada a un proceso de fe. Y ese proceso de fe el que estamos leyendo aquí en esta porción en Colosenses 1 del 5 al 6. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, y ha llevado fruto, y crece también en vosotros. Esa debe ser la dinámica del cristiano. Debe crecer la palabra de Dios, debe hacerse con nosotros la palabra de Dios. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es un resultado de ser una nueva criatura o hijo de Dios. Es el resultado de tener el glorioso Espíritu Santo como sello del Espíritu del creyente. El Señor nos sella con el Espíritu de Dios. Y aquí leemos una vez más esta porción: y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Simbólicamente lo que sucede también cuando nosotros hacemos esa oración de fe, ese paso de fe en declarar al Señor Jesús como Salvador, el Espíritu de Dios nos pone un sello, es lo que dice la Biblia. Nos pone un sello y nos declara hijo de Dios, pertenencia suya, y en ese momento Él pasa a gobernar nuestro interior. Es la obra gloriosa del Espíritu Santo regenerando la naturaleza pecaminosa de los seres humanos y empieza a tratar de contrarrestar. Quiero que se lleve clara la imagen, y esto lo vamos a recalcar también la próxima semana, de los pesos y contrapesos. La batalla diaria del cristiano, la guerra espiritual. ¿Hay alguien que se pelea por usted? Sí. Hay alguien que está luchando por usted. El Señor Jesucristo vino a este mundo a dar su vida, a derramar su sangre, a vencer a la muerte en la resurrección por amor a usted. Pero hay unas huestes espirituales de maldad dirigidas por Satanás que luchan por odio a usted y están todo el tiempo peleando, tratando de desarmarle su vida, tratando de evitar que usted se enfoque en Dios y ponga la visión en otras cosas que lo distraigan de Dios, y de manera que haya una separación entre Dios y usted. Y esto es de todos los días. A eso llamamos la caída de Dios, o de los seres humanos, o la herencia pecaminosa del creyente. Ahora, ¿cómo podemos madurar en el Espíritu? Bueno, nos lo dice la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo Colosenses capítulo 1. Habíamos llegado hasta el versículo 6 en el punto anterior. Vamos a leer del 7 en adelante, Colosenses 1 del 7 en adelante. Y como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sumamente importantes estos conceptos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y dice aquí la palabra después de la coma, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí ya le ponemos un agregado adicional.
nosotros podamos dar frutos negativos. Nosotros podemos dar frutos negativos si nos alimentamos de cosas negativas. Es decir, si yo tengo un corazón lleno de ira, lleno de contienda, ando peleando con todo el mundo, ando ofreciéndole pelea a todo el mundo, es porque estoy dando un fruto negativo, de que en mi espíritu, en mi alma, en mi interior hay algo que está podrido. Pero el fruto de toda buena obra viene a consecuencia de una sanidad interior liderada por el Espíritu de Dios y creciendo en el conocimiento de Dios. Mantener los ojos en la esperanza bendita de la salvación es algo que nos va a impulsar a vivir con el fruto del Espíritu Santo. El creyente que mantiene su enfoque en la salvación busca santificarse progresivamente. Si nosotros nos desenfocamos, no lo vamos a lograr. El creyente que mantiene su enfoque en la salvación busca santificarse progresivamente. El creyente que se santifica progresivamente está bajo el señorío de Cristo. El creyente que está bajo el señorío de Cristo está en obediencia a la palabra. El creyente que vive en obediencia a la palabra agrada al Señor en su vida diaria. El creyente que agrada al Señor en su vida diaria da buenos frutos. El creyente que da buenos frutos tiene el fruto del Espíritu en su vida. Todo lo anterior es testimonio de la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento que hay para aquellos que estamos gobernados por el Espíritu de Dios. Otra de las características que podemos hacer para llenarnos del fruto del Espíritu es ser humildes en la oración. Vemos una vez más Colosenses 1 del 9 al 10. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, como lo analizamos hace unos minutos. Reconocer que necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios o el deseo de Dios en mi vida es otro paso para poder vivir dando fruto en el Espíritu Santo. Esto implica el reconocimiento que el creyente no lo sabe todo. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, en los planes para nuestra vida, en dar siempre una respuesta, porque tenemos que llenar el requisito de dar una respuesta, no estamos haciendo lo que estamos haciendo, es alejando a Dios de nuestra vida y creyendo que lo sabemos todo. Entonces tenemos que tener cuidado. Es un reconocimiento también que la voluntad del Señor es lo mejor para nuestra vida y no nuestra propia voluntad o nuestros propios deseos. Pedirle a Dios sabiduría e inteligencia espiritual es poderlo conocer, saber cuál es su voluntad para poder aplicar entonces la guianza del Espíritu de Dios. Sabiduría espiritual e inteligencia espiritual habla acerca de algo más allá que la sabiduría humana. La sabiduría humana se va formando conforme vamos pasando con los años, cuando vayamos creciendo, cuando vamos teniendo experiencias, nos va dando sabiduría de que hay ciertas cosas que no hay que hacerlas porque nos va a ir mal, porque hay ciertas cosas que pueden influenciar de una manera equivocada mi vida, de que hay ciertas amistades que yo no debo tener en mi vida. Eso me lo va dando la sabiduría humana. La mala experiencia, el castigo que se lleva por tomar malas decisiones. Pero la inteligencia humana también es el coeficiente intelectual que todos los seres humanos tenemos en nuestro cerebro y podemos desarrollarlo, no podemos tener más de eso, pero lo podemos desarrollar. Pero lo que se refiere acá es una sabiduría divina y una inteligencia divina. Eso quiere decir que yo puedo tener cualquier edad y ser una persona sabia si estoy inspirado, influenciado y dirigido por el Espíritu Santo. Y esa es la sabiduría espiritual. La inteligencia no es la capacidad que tenga de ir a la universidad y desarrollar mis conocimientos, sino que es poder tomar decisiones correctas, es saber qué es lo que tengo que hacer inspirado por Dios. Y esta es uno de los frutos de poder darle a mi vida la guianza del Espíritu Santo. Esto implica que hay una necesidad de ambas cosas, de sabiduría y de inteligencia. Esto también implica que requiere humildad, reconocer que la sabiduría divina es mayor que mi sabiduría humana y que mi inteligencia
divina debe ser mayor que mi inteligencia humana. Requiere humildad para eso. No hay lugar para la arrogancia, no hay lugar para la soberbia. Yo me debo doblegar ante el Señor para que Él tenga de mí misericordia y derrame todas estas características del Espíritu de Dios. El propósito de todo lo anterior es para vivir apropiadamente, como es digno de Dios, como le gusta a Dios, agradándole en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, llevando fruto en toda buena obra. Dar fruto, hace un momento hablábamos acerca de la palabra fruto como tal, pero ahora el hecho de producir fruto viene de una palabra compuesta en el griego, karpophoreo, que es una unión de la palabra que ya vimos que quiere decir fruto y significa fructificar, dar resultados, producir algo bueno. Y eso es lo que la Biblia quiere de usted y de mí, creciendo continuamente en el conocimiento de Dios. Ahora vamos a entrar al estudio de las virtudes del fruto del Espíritu. Recuerde que hay 9 virtudes del fruto. Es un solo fruto, uno solo, dividido en 9 áreas. A esas áreas les vamos a llamar virtudes y vamos a ir analizando una por una. En esta oportunidad vamos a tener tiempo para poder analizar 4 de estas virtudes y la próxima semana analizaremos las 5 restantes. La primera de estas virtudes es el amor. Recuerde lo que dice la palabra: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son las 9 virtudes del fruto del Espíritu. Un solo fruto con 9 virtudes. Amor, la primera virtud del Espíritu. Para poder interpretar la palabra amor, necesito que vayamos a otra porción de la Escritura, 1 Corintios 13, del 4 al 8. Estoy seguro que usted ha escuchado, ha leído, ha podido oír predicaciones o algunos estudios en cuanto al amor, y la mayoría de ellos van a estar enfocados en este capítulo, 1 Corintios 13, del 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, ¿cuál es el amor como virtud del fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es ese amor que debe salir? El amor al que se refiere esta porción del fruto del Espíritu es el amor ágape, que en el original griego se pronuncia a sí mismo, ágape. Y vamos a ver que ese amor ágape tiene todas estas características que ya habló este versículo de 1 Corintios 13. Comparemos y vayamos despacio para que no nos confundamos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos habla del fruto del Espíritu y la primera virtud es el amor. 1 Corintios 13 describe lo que es el amor que Dios quiere que nosotros cultivemos. Para poder entender la primera virtud del fruto, tenemos que entender a qué se refería Dios, y es por eso que estamos en esta porción, 1 Corintios 13, del 4 al 8. Entonces dice lo que hemos leído, que el amor es sufrido. Quiere decir que el amor es paciente, que muestra control interno y control externo de las circunstancias difíciles que están pasando alrededor de esa persona. Ser sufrido, es decir, no quiere decir necesariamente que estoy dándome latigazo en la espalda, o que tengo que ir a sufrir siempre, o que tengo que vivir siempre en pobreza, o que tengo que vivir siempre en dolor, sino que a veces hay que trabajar el amor, y el amor no siempre pasa por los mejores días. Es benigno, dice, y esta es una palabra también griega que se usa y se pronuncia kresteumai, y ese significa ser amable, mostrar compasión, ser gentil, tener un buen comportamiento. También dice que no es envidioso este amor. La palabra es celo, y quiere decir que tiene un mal sentido, o es algo que lo hace hervir, o que hace algo que lo trastorna por dentro, y esa es la palabra traducida envidioso. El número 4 dice que no es jactancioso. Perpeuromai es la palabra en griego, y es jactarse o vanagloriarse. No tenemos que ser ni jactanciosos ni vanagloriosos, debemos ser humildes. No se envanece, dice la siguiente. Pisiomai es la palabra que significa ser orgullosos, ser arrogantes, ser vanidosos, enorgullecerse literalmente, envanecerse, engreírse o exagerar de sí mismo. Todo eso significa
la palabra envanecer. Entonces dice que el amor no se envanece. Cuando hay un verdadero amor, yo no estoy tratando de apantallar a nadie, de enorgullecer, de ser vanidoso con ninguna persona. Sencillamente amo. No hace nada indebido. Ashemoneo significa, o se pronuncia la palabra, y es comportarse indecentemente, actuar inapropiadamente, ser descortés, comportarse sin gracia y sin honor. Todo eso quiere decir esa palabra. Por eso dice la Biblia, el amor no hace nada indebido. Si usted ama, no le va a causar ninguno de estos problemas a sus seres amados. Es un amor sacrificial, así dice también, no busca lo suyo, no busca su propio interés, literalmente no busca las cosas de sí mismo, sino que es trabajo en equipo, sobre todo con las personas que están a su alrededor y que por supuesto están esperando el poder juntos salir adelante. No se irrita, la otra característica. Paroxinomai, estar trastornado, estar enfadado, irritado, afligido. Irritación o brusquedad de espíritu, es como se traduce. Esto es, no se irrita, no se enoja, no entra en desesperación. La siguiente tiene una relación directa y es que no guarda rencor. Otra característica de este amor que hemos leído en 1 Corintios 13. No guarda rencor. Importante, cuando nosotros estamos bajo la unción del Espíritu Santo, cuando estamos siendo gobernados por el Espíritu de Dios y Él entra en nuestro corazón, uno de los trabajos maravillosos que hace es hacernos olvidar, hacernos perdonar, sacar todas las raíces de amargura que tenemos en el corazón, pero es nuestra decisión no guardar los rencores. Logisomai es la palabra hebrea usada aquí y dice que esta palabra toma en cuenta el hecho al amor como el hecho de abandonar el ajuste de cuentas. Eso es más o menos lo que quiere decir, renunciar a mi derecho de ajustar las cuentas, renunciar a mi derecho de venganza, renunciar a mi derecho de poder reclamar, no guarda rencor. Número 10, no se goza de la injusticia, no se goza de la injusticia, quiere decir que yo veo las cosas que suceden en el mundo y me afecta, me impacta, porque realmente están pasando cosas injustas en el mundo y nosotros no nos gozamos en eso. Se goza de la verdad, dice la siguiente, que es la contraparte de esto. Nos damos cuenta de que amamos, deseamos saber la verdad y necesitamos que el mundo viva en verdad. Número 12, todo lo sufre. Es un amor sacrificial, soporta, le ayuda a sobrellevar una molestia o dificultad junto a su ser amado, cualquiera que éste sea. Stego es la palabra sacrificial. Todo lo cree, dice pisteuo, es la palabra en griego, considerar cierto, creer, con la implicación de la confianza, confiar, fe, creer hasta el punto de confiar totalmente. Eso es lo que se refiere esta frase. Todo lo cree, todo lo espera, el pisó, esperanza segura y confiada, esperar, guardar que algo suceda, ve el lado brillante de las cosas. Esa es la traducción, ve el lado brillante de las cosas, todo lo espera, todo lo soporta significa resiste, se mantiene firme en la posición, persevera en su posición, sigue adelante como un valeroso soldado y nunca deja de ser, y con esto termina esta porción, el amor lo sobrevive a todo, aún en los momentos de dificultad. Y como siempre lo hemos dicho, el amor de Cristo es el mejor pegamento que lo deja unido a todo. Entonces vemos que el amor de Dios es importantísimo y es por eso que Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces tenemos algunas cosas por hacer que tenemos que empezar a ejercitar en nuestra vida para poder alcanzar esta primera virtud del fruto del Espíritu, que es el amor. Necesitamos primero ser una persona nacida de nuevo. Necesitamos que el amor de Dios entre en nuestro corazón. Necesitamos invitar al Espíritu Santo a que sea el gobernante de nuestra vida para que pueda liberarnos de los odios, de los rencores, de la falta de perdón y pueda transformarnos siendo guiados por su presencia en nuestra alma. Ser una persona nacida de nuevo porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Tener una nueva naturaleza como resultado de esa generación que viene a través de la salvación en Cristo Jesús. Tengo que tener la libertad también de recibir el amor de Dios. Tengo también tener la libertad de amar a Dios, conocer a Dios. Y entonces
podremos como creyentes amar verdaderamente a las demás personas. Si no conozco la fuente del amor que es Dios, ¿cómo voy a brindar amor? Los sentimientos humanos de instintos básicos incluyen nuestros sentimientos y se genera un vínculo positivo o negativo con otras personas de acuerdo a la experiencia que tenemos. Si son una buena experiencia, pues vamos desarrollando primero una amistad, después un cariño, después un amor, y lo mismo sucede en la parte negativa. Lo primero es un rechazo, después una discusión, después un pleito, después un odio, después un rencor. De esa misma manera nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios y conocer el amor de Cristo para que nosotros, aunque en algún punto de nuestra vida seamos maltratados, traicionados, nosotros tengamos la capacidad de sanar nuestro corazón, que es lo más importante. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es por eso que lo tenemos que cuidar, no importando lo que pase. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, dice la palabra. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. El amor de Cristo, por el amor de Cristo, nos tenemos que gozar en nuestras debilidades. La segunda virtud que quiero compartir, que está en el orden de acuerdo a lo que dice Gálatas 5:22, es el gozo. Amor, gozo. Y el gozo es una palabra que nos lleva más allá de una simple alegría o de una felicidad. El gozo es algo interno. El gozo no es algo que me dio risa, que vi tal vez un video chistoso en las redes sociales o algo que me que me sacó una sonrisa, porque yo puedo estar sonriendo y por dentro me puedo estar muriendo. Porque yo puedo poner una sonrisa, sobre todo cuando se trabaja con servicio al cliente, que enseñan que siempre uno tiene que andar sonriente, que siempre uno tiene que ser amable, que el cliente siempre tiene la razón, que siempre tenemos que tratarlos bien. Pero ¿qué tal cuando yo me siento mal? Yo puedo poner la sonrisa número 38 del manual del buen asesor de ventas, pero por dentro yo me estoy muriendo. Y aunque yo me esté con la cara número 38, en mis ojos, en mi semblante, se va a ver algo que no está bien. Por otro lado, cuando tenemos el gozo del Espíritu de Dios, yo puedo estar serio sin decir una palabra y la gente me va a llegar a decir que por qué estoy contento. O a usted, por supuesto. Cuando la unción, el gozo del Espíritu de Dios está dentro de nosotros, ese gozo, esa tranquilidad sale de adentro hacia afuera, se manifiesta a través de sus poros, se manifiesta a través de su semblante, se manifiesta a través de su cara de descanso. Y la gente lo puede identificar. Es por eso que el fruto del Espíritu es completo. Esta virtud es importantísima, igual que todas las otras 8, para que nosotros podamos tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra gozo viene del griego chara, que significa estado de regocijo. El Espíritu Santo da el gozo en medio de las tribulaciones, tal como el apóstol Pablo lo aprendió en Romanos capítulo 5, en donde dice que él, en medio de las tribulaciones, en medio de las caídas, de las batallas, de los ataques, él siempre confió en el Señor y salió adelante. Gozo, entonces, es el resultado directo de la regeneración en la persona que ha nacido de nuevo. No es una emoción. No es una emoción que depende de circunstancias externas que yo oigo o veo. No es una emoción, esas son otros tipos de cosas, como dijimos hace un rato, una alegría, un momento agradable, sino que hay algo interior. El gozo en la vida del creyente depende de su relación personal con el Señor Creador y la autoridad que le hemos cedido de nuestra vida, o el señorío, si lo quiere usar esa palabra, del glorioso Espíritu Santo sobre nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a generar esa relación con Dios, cuando empezamos a generar ese deseo de estar junto a Dios, el gozo sobrenatural empieza a aflorar en nuestra vida. Y entonces usted va a ver que anda saludando a todo el mundo, de repente anda regalándole una sonrisa a la gente, de repente anda usted libre porque ha descargado todas sus penas, todas sus necesidades, todas sus cargas a los pies de la cruz, y el Señor entonces empieza a obrar internamente e insisto una vez más, aunque usted esté más serio que nadie, está irradiando gozo. Entonces los beneficios de tener gozo en la vida del creyente podemos verlas en dos partes. La primera es como hijos de Dios.
Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¡Qué maravilla! Eso es lo que todos queremos, creo yo, dormir tranquilos por la noche, levantarnos con una sonrisa y vivir nuestra vida en paz. Eso sale a través de una vida llena de gozo en el creer, para que abundéis, dice esta porción, Romanos 15, 13, en esperanza por el poder del Espíritu de Dios. De ahí es a donde emana todo esto. Mantener una fe inquebrantable en Jesucristo es vital como hijos de Dios en la vida del creyente para que esto se pueda dar. La fe firme en el Señor, el Dios de toda esperanza, producirá en la vida del creyente, decía la palabra de Dios. El Dios de esperanza os llene de todo este gozo, porque en el gozo encontraremos una palabra que me encanta en la Biblia que se llama plenitud. Cuando usted dice tengo plenitud es porque realmente todos los factores de su vida están en los lugares correctos. Todos los puntos sobre las íes, todas las comas en su lugar, todos los puntos y apartes están en su lugar. Todo está escrito bien y ahí entramos en esa plenitud. Estoy seguro que hay muchas cosas en su vida que se están desarrollando y nada está terminado. Hay proyectos que ya están cerrados y otros que están por cerrarse, pero aún en medio de esos proyectos humanos nosotros podemos vivir en plenitud de gozo, sea que hayamos alcanzado las metas o que no las hayamos alcanzado. Con el propósito del creyente abunda en esperanza, expectativa por medio del poder o la capacitación del glorioso Espíritu de Dios para que nosotros podamos entonces abundar en esa esperanza y en esa tranquilidad. Ahora, también como servidores de Dios, hablamos acerca de hijos de Dios, cómo nosotros necesitamos experimentar esto como hijos de Dios. Veamos como servidores de Dios. Usted y yo debemos ser servidores de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 10. Segunda de Corintios 6, 10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. A veces usted va a estar pasando una tribulación y alguien va a pedirle oración. Y alguien va a pedirle un consejo y usted podrá pensar en ese momento, pero ¿cómo puedo aconsejar a esta persona si yo tengo mi vida de cabeza en este momento? No importa, aconseje, porque el Señor va a usar su voz, va a usar su semblante para poder ayudar a esta otra persona, independientemente lo que usted esté pasando. Es necesario servir a Dios aún en medio de la tribulación. Por eso dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Eso es lo que el Señor debe poner en nuestro corazón. Aunque vengan tristezas en la vida del servidor de Dios, puede tener la capacidad de estar gozoso. Aunque tenga necesidades, tiene la capacidad bendita de bendecir a otros. Aunque no se posea nada en esta tierra, lo tiene todo, porque su herencia es el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Santo de Israel. Estas tres verdades le traen certeza y gozo al ministro de Dios, al servidor de Dios, para poder seguir con su llamado de servir a otras personas, presentándoles este maravilloso evangelio de Jesucristo. Cualquier circunstancia contraria a la vida puede ser ministrada por la unción del Espíritu. La tercera virtud que podemos encontrar en el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22 es la paz. Amor, gozo, paz. Amado Nervo decía lo siguiente: hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día. La paz sin la cual el mismo pan es amargo. Eso fue escrito por Amado Nervo. Entonces, ¿a qué se refiere esta paz? ¿Cuál es la paz como virtud del fruto del Espíritu? Leemos una vez más Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En el original griego la palabra paz se pronuncia eirene y significa libre de preocupación. Libre de preocupación. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos estar así? Libres de preocupación, que las cosas empezaran a fluir, que nuestras metas ya estuvieran trazadas, que nuestro destino ya estuviera hablado, que todo ya estuviera dicho y que no tuviéramos que preocuparnos por las cosas del porvenir humano. Libre de preocupación. Es más que el usual shalom. Hemos platicado en otros estudios acerca de la palabra shalom, que era como una salutación, era como un saludo entre
entre una y otra persona en el hebreo y significaba que la paz sea contigo. Esto es un poquito más allá, no es tan usual como esa paz sea contigo durante el día, sino que es una paz interior. Uno recuerda la paz que Cristo nos deja. Él enfrentó muchas cosas durante su estadía en esta tierra, pero fue el ejemplo de la paz. Aún así, aunque estaba perseguido, aunque estaba sentenciado a muerte, siempre seguía con esa paz. La paz que el creyente llega a experimentar como resultado del fruto del Espíritu Santo es una ecuanimidad en el alma que le hace descansar en fe acerca de cualquier circunstancia que pueda enfrentar en la vida, evitándole el temor, la ansiedad y un desequilibrio emocional. Es por eso que nosotros tenemos que guardar esa fe, esa paz, que da el fruto del Espíritu Santo. También la gente lo nota. Además del gozo, además de esto, nos dice, qué paz, pero qué paz el que usted tiene. Usted se va a sentar a platicar con alguien y me dice, me encanta platicar con usted porque usted me da paz. Y usted tal vez no se está exigiendo mucho, pero la paz de Dios que está en su corazón es manifiesta. Por eso decíamos al principio que es necesario dar frutos. Las características de tener la virtud de la paz es que trae calidad de vida al creyente. Romanos 8:6 dice la Biblia, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así dice Romanos 8:6. El preocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Al dejar de andar en la carne, empezamos a actuar proactivamente hacia fortalecer al Espíritu Santo, es decir, o fortalecer las delegaciones que le damos al Espíritu Santo en nuestra vida para llegar a esa santidad progresiva que todos queremos. Es también el resultado de la fe en Dios que nos da toda la esperanza. Es el resultado de poner nuestra fe en Dios que nos va a llenar de esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El único que puede dar este fruto en estos niveles es el Espíritu de Dios. Todo lo demás nos va a dar paz o gozo momentáneo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana que sacara un poco de agua del pozo? Y la mujer le dijo que sí, que ella siempre llegaba a sacar agua de ese pozo y que ella sacó un poco de agua. Y el Señor le dijo, el agua que yo te daré no será como esta, porque tú vas a tomar de esta agua y te volverá a dar sed. Pero el agua que yo te daré, dice, saltará de tu interior como ríos de agua viva. Nunca volverás a tener sed jamás. Al principio la mujer no entendía esa ilustración que el Señor estaba utilizando, pero es exactamente lo que sucede. El gozo y la paz en el creer que nos da la abundancia de la esperanza en el poder del Espíritu Santo, como dice Romanos 15:13, no se encuentra ni en el licor, no se encuentra ni en el cigarro, ni en la marihuana, ni en la cocaína, ni en el juego de azar, ni en los juegos sexuales, ni en ninguna otra cosa que aparentemente le da un poco de gozo a las personas y un poco de paz. Al día siguiente eso se acabó. Pero el fruto del Espíritu Santo a una persona que tiene una relación personal con Dios permanece. Es un escudo para el alma del creyente. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nadie lo puede entender. Es sobrenatural. Por eso el fruto viene dado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo obtener entonces la virtud de la paz? Bueno, hay algunos prerequisitos, por supuesto, es haber nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo, tener el sello del glorioso Espíritu Santo que viene a continuación de ese acto de fe, decidir dejar atrás la vida carnal. Hay que tener un paso de fe y es decidir dejar atrás la vida carnal para que la unción empiece a caer. Consagrarse en una vida de santidad progresiva, no es un santo de inmediato, es santidad progresiva. Nutrirse en la palabra de Dios para fortalecer los músculos de la fe. Tener una vida diaria de oración poderosa en el Espíritu. Todo lo anterior llevará al creyente a tener la virtud de la paz. Y número 4, con esto terminamos, es la paciencia. La paciencia. Qué palabra más difícil.
Todas las demás han sido palabras bellas, pero esta es un desafío para todos los creyentes, para todos los seres humanos. La virtud del fruto del Espíritu llamada paciencia. Ramón Lull dice lo siguiente: la paciencia comienza con lágrimas y al fin sonríe. De una vez nosotros nos hemos manejado con ella. ¿Cuál es la paciencia como la virtud del Espíritu? Vamos a ver un vistazo a la palabra original. Macrotimia se pronuncia, paciencia, longanimidad, dominio propio y calma. Cualquiera de esas palabras quiere decir este vocablo griego, macrotimia. El creyente tiene la virtud de la paciencia como resultado del fruto del Espíritu. Puede recibir con humildad los tratos injustos hacia su persona sin albergar resentimiento, ni amargura, ni odio en su alma. Esto es sobrenatural. Sabiendo que nosotros, primeramente, sabiendo nosotros que estas cosas son pecado. En segundo lugar, espera pacientemente en que el dominio propio y la longanimidad puedan calmar la situación y espera la salvación en el Señor y espera que Dios tome control de la situación. Es por eso que la paciencia se desarrolla a través de un estado de confianza en Dios. La confianza en el Señor hace que el creyente pueda esperar con dominio propio y calma, permanecer perseverante bajo las pruebas de la vida sin caer en una desesperación. La paciencia está íntimamente ligada a nuestro nivel de fe y confianza que hemos depositado en Dios. Y es por eso que tenemos que ejercitarla. No es fácil. Esto es lo que hace que nosotros podamos esperar. Esto es lo que permite estar con una actitud humilde bajo el yugo de Cristo. Esto es lo que capacita para mantener bajo la presión que a veces tenemos en la vida, pero que nosotros salimos adelante por la fe en Dios. Mientras el maestro hace su obra maestra en el alma del creyente durante el tiempo de espera bajo la prueba, se desarrolla la paciencia. Hay beneficios maravillosos que ustedes y yo podemos encontrar en la paciencia. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Ya vamos a analizar esa palabra un poco más adelante. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una vez más, la intervención del Espíritu de Dios para darnos todo esto. Dice que se ha derramado el amor de Dios en nosotros a través del Espíritu de Dios, que fue el primero de las virtudes del Espíritu. Y dice que la paciencia va a salir a consecuencia de una tribulación, porque es ahí donde se pone a prueba, obviamente. Si a nosotros no se nos pone a prueba nuestra paciencia, no vamos a ver si la tenemos desarrollada o no. Va a ser probada en algún momento. Y las tribulaciones generalmente son las mejores pruebas que tenemos de ver si tenemos paciencia o no. Y en esto nos tenemos que gloriar, una victoria progresiva, una fe o confianza que se va solidificando en el proceso del crecimiento espiritual. Es esta fe la que permite al creyente entonces gloriarse en las tribulaciones. Esta palabra gloriarse viene de una palabra griega, kauchaomai, se pronuncia, que significa enorgullecerse o hacer alarde. Gloriarse significa eso. Gloriarse tiene un enfoque positivo, el cual significa que los justos pueden gloriarse de la ayuda de Dios en medio de la tribulación. Jactarse en el sentido que nosotros podemos decir: sí, ahorita no estoy bien, estoy enfrentando una crisis, estoy enfrentando una tribulación, pero Dios está conmigo y voy a salir adelante. Va de la mano con el dejar de fijarse en uno mismo y en nuestras partes negativas y siempre ver hacia adelante, confesar a Dios confiadamente de que Él tiene el control de nuestra vida, y eso va a desarrollar nuestra paciencia. La causa del regocijo del creyente en las tribulaciones no es un masoquismo, como lo han querido ver a unos, sino que hay un propósito glorioso en el momento de tener paciencia. No es solo decir así, cachetéeme por aquí, cachetéeme por allá y parecer hacer el ridículo delante de todo el mundo. No, es tener esa paciencia en medio de la tribulación, que yo sé que al final voy a salir mejor que como estoy ahora. Sin las tribulaciones, la paciencia, la longanimidad, es decir, el dominio personal y la perseverancia bajo las pruebas no se pudiera desarrollar dentro del alma del creyente. Por eso no nos gustan, no son del agrado de nadie, pero a veces las tribulaciones se necesitan para lograr fortalecer nuestra fe. A veces es necesario un tropiezo, a veces es necesario que se destruyan algunas cosas para volver a construir unas mejores.
es necesario a veces pasar por la tribulación, pero que la tribulación no nos hunda, no nos pisotee, no nos haga caer hasta al fondo del pozo. Al contrario, la tribulación al creyente, a la persona llena del Espíritu, lo levantan, lo hacen una nueva criatura, le levantan su fe, le levantan su confianza en Dios, levantan el hecho de sentirse llenos de la misericordia de Dios. Por eso, algunas tribulaciones son necesarias en nuestras vidas. La paciencia produce que el creyente pase el examen de las tribulaciones. Y al haber pasado este examen, saldremos con una fe fortalecida. Quiero cerrar diciendo lo siguiente. Vamos a hacer una pausa acá y vamos a continuar con el resto de las virtudes del Espíritu la próxima semana. Sin embargo, hemos aprendido a través del amor, del gozo, de la paz y de la paciencia que es necesaria la asistencia del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros cedemos ante la tentación de la carne? Agarramos un bote de vitaminas. Hoy están muy de moda las proteínas, las vitaminas y estas cosas que las personas consumen para cuando van al gimnasio y quieren hacer crecer su cuerpo, etc. Pues si yo tengo mi cuerpo mal alimentado, voy a estar débil. Si yo no tengo una alimentación sana, voy a estar débil. Si no le pongo algunos nutrientes, si le pongo exceso de azúcar y muy poca proteína o demasiada proteína pero poca azúcar y hay un desbalance en mi vida, no voy a vivir bien. Si yo alimento la parte negativa de mi vida, si yo le doy una cucharada de vitaminas a la carne, si yo le doy una cucharada de vitaminas a todo aquello guiado por Satanás, lo voy a fortalecer y voy a minimizar el poder que tiene, la autonomía que tiene, la autoridad que tiene el Espíritu de Dios en mi vida. Pero si yo me meto a buscar el fruto del Espíritu y empiezo a darle cucharadas de vitamina en mi vida al Espíritu de Dios, Él va a estar creciendo y va a crecer y va a crecer y va a crecer. Es por eso que a veces la unción del Espíritu, la presencia del Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu, lo que hace es darle a usted la fortaleza para poner el pie sobre el pecado y que éste no salga. Usted y yo tenemos la tendencia natural de la pecaminosidad. Somos pecadores por naturaleza. Tenemos la tendencia a hacer lo malo. Pero cuando nosotros tenemos debidamente alimentado, debidamente vitaminizado al Espíritu Santo, el pie nunca lo va a poder levantar la tentación. Pero cuando nosotros hemos alimentado a través del vicio, de los malos hábitos, de las cosas de la carne, de satisfacer mis propios deseos, he agarrado una cucharada y estoy fortaleciendo a la carne, a Satanás, a los demonios, y ellos van a levantar el pie eventualmente y van a poder salir e invadir mi vida. Esa es la lucha del creyente. Lo que hemos aprendido hoy, a la mitad de este estudio, nos hace ver que hay que alimentar al Espíritu Santo en mi vida para que gobierne completamente. La próxima semana vamos a continuar con este estudio, pero yo quería pedirte, si alguna de ustedes nos ha sintonizado por primera vez y no ha dado ese paso de fe del cual hemos estado hablando, pedirle al Espíritu de Dios que selle su vida y pedirle al Señor Jesucristo que sea el Señor y Salvador de su vida. Quiero acompañarle en una oración y ahí donde está le pido que cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados, para perdonarme y asegurarme la vida eterna. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, y por la fe, abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Ponme el sello del Espíritu Santo, ayúdame a ser gobernado por el Espíritu de Dios y dame ese fruto del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén.